Pena que en Bolivia tenés muchas normas y la norma es de cumplimiento estricto. No puedo decir no lo voy a hacer o no lo quiero hacer, lo tenemos que cumplir. Entonces, como van a estar en el internado, tienen que habituarse a algunos protocolos que manejamos aquí. Ya cuando egresan, si son de otro país, pues tendrán que aprender protocolos de su país, ¿no es cierto? Porque eso es lo que corresponde. Pero mientras estén aquí, le tienen que usted acostumbrarse a leer protocolos, lo que no quiere decir que tampoco podamos actualizar con las referencias que vamos a ir utilizando. Por lo cual, lo que vemos en la clase, lo que se habla en la clase es lo que se va a evaluar. Es que no está así en el Schwartz, sí, es que imagínate que todo sea solo Schwartz. Por eso estoy diciendo que voy a tomar varias referencias donde voy a tomar varios capítulos. Pelvis ósea vamos a sacar netamente de Schwartz, porque es anatomía, eso no va a cambiar. Es lo más básico que podemos llevar. Pero cuando hablemos de tratamientos, de protocolos, de patologías, necesitamos revisar algunos manuales, algunas guías, como el Clinic de Barcelona, que lo vamos a llevar, que es bastante didáctico y bastante bueno, razón por la cual vamos a ir siempre recomendando la asistencia a la parte teórica, ¿no? Al aula. Lamentablemente la modalidad de calificación el anterior semestre ha cambiado. Ustedes saben que el porcentaje ha cambiado. Son 40 puntos un examen y 60 la parte de trabajos. Voy a confirmar mañana si se va a mantener esa modalidad, pero realmente va en detrimento del aprendizaje, porque ustedes ya entran al examen aprobados, con 60 puntos. Cuánto interés le pongan al examen, no sé, si ya están aprobados. Entonces realmente es muy lamentable ese cambio de porcentaje que se está dando al examen, de un 40% sobre 100, pero mañana voy a confirmar cómo están haciendo en el semestre. Vamos a coordinar. De ser así, el 60 puntos hay que ganarlo con trabajos. No vamos a dar un trabajo o dos. Vamos a tratar de que sea mayor cantidad, ¿no es cierto? Mínimo 3 trabajos de investigación que tenemos que hacer en cada parcial. Eso lo vamos a coordinar una vez que ya tenga la voz oficial del coordinador, el doctor Guzmán, para poder, ¿no es cierto?, conversar. Mañana va a haber más tiempo, vamos a un poquito más detallar tal vez algunos puntos. Hoy vamos a avanzar un tema bastante corto, considerando el tiempo que tenemos, que es la pelvis ósea. Ya, entonces, mañana veo los porcentajes, puntajes, cómo va a ser, se va a mantener o no durante el semestre. De mantenerse, pues, nuevamente insisto, ¿no? El examen se le asigna 40 puntos y 60 puntos se asignan a las otras actividades. Asistencia, trabajos de investigación y todo lo que involucre, ¿no? Resolución de casos clínicos y dinámicas asincrónicas que lo hacemos por la plataforma. La plataforma siempre va a ser la evidencia, no mi WhatsApp, no los mensajes que me envíen al celular. No, yo no leo mensajes ni trabajos al celular. Todo es en la plataforma cuando hablamos de trabajos de investigación. ¿Listo? Y pues obstetricia es una materia bastante compleja, que tiene mucho temario. Seguramente ya han ido viendo en pediatría. Los temas son muchos, igual que en obstetricia. Damos alrededor de 18 a 19 temas por parcial, lo que involucra que son bastante temas que hay que abarcar, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo el tiempo les da si van leyendo, ¿no? Progresivamente, tenemos muchas clases, son 4 de los 5 días de la semana, sin embargo, pues el viernes, les repito, ¿no? La vamos a hacer asincrónico por motivos de guardia, de turno, y me es imposible dar la clase puesto que yo entro a las 8 al hospital, ¿no? Y ahí entro con una función asistencial y eso es difícil poder solucionar. Bien, a ver, primer capítulo que vamos a enviar hoy por el tema tiempo, pelvis, mañana vamos a hacer anatomía. En el tema de la pelvis, sobre todo tienen que aprender diámetros. Probablemente ya han tocado este capítulo en anatomía, ¿no? Cuando lo han tenido que haber llevado. Aquí es reforzar, aquí es enfocar, ¿no? A lo que nos sirve en lo que es la atención de un parto, cuando hablamos, ¿no?, del canal del parto, considerando que el canal del parto tiene dos componentes, un componente óseo y un componente blando, ¿no?, tejido blando. Cuando hablamos de la pelvis ósea, fundamentalmente los diámetros son lo que nos interesa, porque si conocemos los diámetros vamos a poder comprender, ¿no es cierto?, el pasaje del feto a través de ese canal o ese conducto que vamos a hacer referencia en cuanto al avance. ¿Ya? Eso es muy importante poder considerar. Muy pequeña es la proyección, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la pelvis ósea, entonces vamos a considerar 4 huesos que conforman, ¿no?, una estructura llamada como tal pelvis ósea, que son, ¿no?, los huesos coxales, el sacro,
y el coxis, que en su conjunto, ¿no?, van a constituir la pelvis. Ahora bien, dentro de la misma pelvis vamos a dividir en dos componentes importantes, la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Cuál va a ser el punto de división? Lo que vamos a llamar, ¿no es cierto?, el estrecho superior. Valga decir, cuando hacemos referencia a la pelvis, hay que tomar en cuenta, ¿no?, una especie de anillo, que lo vamos a denominar como tal, estrecho superior. Lo que se encuentra para arriba va a constituir lo que es la pelvis mayor, y lo que está hacia abajo corresponde a la pelvis menor. ¿Cuál nos interesa desde el punto de vista obstétrico? Conocer bien la pelvis menor, que en cierta manera es una especie de cilindro, ¿ya?, que va a permitir el pasaje del feto, ¿no?, en el momento del nacimiento, y que va a caracterizarse porque tiene un orificio de entrada, que ya lo hemos denominado como estrecho superior, tiene un orificio de salida, que va a ser el estrecho inferior, y tiene, ¿no es cierto?, una porción entre ambos orificios que se llama excavación o estrecho medio. Dicho, ¿no es cierto?, de manera importante, pues este estrecho superior entonces es la entrada, ¿no es cierto?, a la pelvis que tiene que cumplir pues el feto al momento del nacimiento, ¿ya? Entonces, el estrecho superior ustedes lo tienen que dominar a la hora de describir, puesto que si conocemos las estructuras que lo conforman, va a ser fácil, ¿no es cierto?, poder recordar algunos diámetros que son importantes en esta sección. Entonces, probablemente cuando hablamos del estrecho superior, tenemos que acordarnos, ¿no?, ya que aquí hay un menisco que me permite, ¿no?, la articulación de la quinta lumbar con la primera sacra, ¿no?, con la primera sacra, de tal manera que este menisco va a constituir lo que llamamos promontorio. Por tanto, ¿cómo está conformado el estrecho superior? Por el promontorio, por el borde anterior de las alas del sacro, ¿no es cierto?, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos a encontrar la articulación sacroiliaca, en este caso derecha, izquierda. Vamos a encontrar una línea que se llama, ¿no?, línea innominada. ¿Ya? Esta línea innominada se va a continuar con la zama horizontal del pubis, ¿ya?, donde vamos a encontrar aquí un relieve que corresponde, ¿no?, a la eminencia ileopectínea, para finalmente, ¿no?, describir la sínfisis del pubis, ¿no?, o borde superior de la sínfisis del pubis. Y esa es la estructura, esa es la manera en la que está conformado entonces el estrecho superior. Promontorio, borde anterior de las alas del sacro, articulación sacroiliaca, línea innominada, rama horizontal del pubis, eminencia ileopectínea y borde superior de la sínfisis del pubis. Ese es el anillo más importante en relación a la pelvis que tengo que aprender, porque se me va a explicar cómo es que el feto va a ingresar, ¿no?, a la pelvis y proseguir en lo que es el pasaje a través del canal del parto, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, este anillo de entrada, el estrecho superior, tiene diámetros que el feto, ¿no?, tiene que utilizar para poder atravesar el anillo e ingresar a la pelvis menor. Diámetros que los podemos orientar, ¿no es cierto?, y describir en lo que viene a ser diámetros transversales, diámetros anteroposteriores y diámetros oblicuos, que hay que tomar en cuenta. Los diámetros transversales, vamos a encontrar ahí dos. El que me interesa es este diámetro, ¿no es cierto?, que está dividiendo prácticamente en dos mitades iguales el estrecho superior. Se lo llama transverso útil. ¿Ya? ¿Por qué transverso útil? Porque permite, ¿no es cierto?, que el feto pueda utilizar este diámetro para ingresar a la pelvis. ¿Ya? Entonces, este diámetro, si se dan cuenta, va a estar equidistante entre el promontorio y lo que es el pubis, ¿no es cierto? Va a tener una longitud un diámetro, de 13 centímetros. Por tanto, es bastante considerado para poder ser utilizado, ¿no?, por la cabeza del feto y su ingreso hacia la pelvis. Sin embargo, hay un diámetro que es mucho mayor, ¿ya? Y este diámetro que es mucho mayor está más hacia el promontorio. Este diámetro mide 13.5, que es el transverso anatómico. Entonces, ¿cuánto mide el transverso anatómico? 13.5. ¿Cuánto mide el transverso medio o transverso útil? 13. La cabeza del feto siempre va a acomodarse de acuerdo al diámetro que sea más grande, porque así pasa más fácil. Entonces debería utilizar el transverso anatómico. ¿Pero por qué no lo utiliza? Porque al estar cerca del promontorio no le ayuda, ¿no es cierto?, a poder atravesar a la cabeza por este diámetro.
Por eso es que el que nos sirve es el diámetro llamado transverso útil, ¿no? Que es de ¿cuánto? De 13 centímetros, ¿no? Eso es muy importante que puedan recordar. Entonces, entre los dos diámetros transversales, el transverso útil de 13 centímetros es el que vamos a recordarlo cuando hablemos de parto, o trabajo de parto y mecanismo de parto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Hay diámetros oblicuos, hemos dicho. Aquí veo un diámetro oblicuo, ¿no es cierto?, que va a recibir la denominación de acuerdo a la eminencia ileopectínea. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, desde la articulación sacroiliaca, en este caso derecha, se va, ¿no?, a la eminencia ileopectínea izquierda. Y ahí me queda la confusión. Ahora, ¿cómo lo voy a denominar ese diámetro? Porque tiene componentes que están, ¿no es cierto?, un extremo está en el lado izquierdo y el otro está en el derecho. El que le da el nombre a los oblicuos, ¿quién es? La eminencia ileopectínea. Por tanto, ¿qué diámetro será este? Oblicuo derecho, porque la eminencia ileopectínea, ¿cierto?, es la que me está orientando. De la eminencia ileopectínea derecha se está yendo a la articulación sacroiliaca izquierda, ¿no es cierto? Y en este caso, de la eminencia ileopectínea izquierda se va a la articulación sacroiliaca derecha, ¿no? Entonces, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo. Son similares, sin embargo, está descrito que el izquierdo es un poquito más grande que el derecho. ¿Cuánto más grande? 0,5, ¿no?, centímetros, o sea, medio centímetro más grande, puesto que el lado derecho va a medir, ¿no?, 12 centímetros y el lado izquierdo va a medir 12,5 centímetros. Entonces, si la cabeza tuviera que acomodarse en uno de esos diámetros para atravesar, ¿por cuál sería más fácil hacerlo? Oblicuo izquierdo, ¿no es cierto? Y eso lo tengo que aprender desde ya, porque eso es fundamental a la hora de poder, ¿no?, de pasar el mecanismo de parto. La cabeza se va a orientar siguiendo, ¿cierto?, el diámetro oblicuo izquierdo. ¿Por qué? Porque es más grande que el derecho. ¿Cuánto más grande? 0,5 centímetros, ¿no es cierto? Pero esa pequeña diferencia hace que sea el diámetro pues más grande y sea utilizado por la cabeza. Eso es bien importante recordar, sobre todo para entender el mecanismo del parto. Ahora bien, hay diámetros anteroposteriores, ¿ya? Entonces en este caso vamos a hablar de los conjugados, donde probablemente esta sea la mejor imagen, ¿no?, para recordar y aprender estos diámetros. Donde estoy viendo un corte sagital de la pelvis y estoy encontrando estructuras que me van a servir de referencia. En este caso, ¿quién? La sínfisis del pubis, ¿no es cierto?, hacia adelante, que corresponde a la pared anterior de la pelvis menor. Y miren, la extensión de esta superficie es muy distinta a la pared posterior, donde prácticamente la pared posterior estaría formado por ¿quién? Por el sacro, ¿no es cierto?, y el coxis. Y bueno, probablemente, si vamos recordando, el sacro y el coxis alcanzan, ¿no?, 16 centímetros. En cambio, el pubis llegará a 4. Entonces hay mucha diferencia entre ambos. Y esto explica cómo es que el canal del parto, si bien es un cilindro, pues no es un cilindro recto. Es un cilindro que se da curva. Se va doblando, ¿no es cierto?, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y esa es la dirección que sigue el bebé cuando atraviesa el canal del parto. Se va siguiendo esta curvatura, ¿no es cierto?, hacia adelante. Gracias a esa diferencia en cuanto a la extensión que existe en las paredes, el canal del parto describe, ¿no es cierto?, una curvatura cóncava hacia adelante. Y esa es la dirección que va a seguir el feto a la hora de atravesar este canal. Ahora, si bien ya sabemos en el orificio de entrada, que era el estrecho superior, los diámetros, ¿no?, transverso y oblicuo, ahora me toca de pasar los anteroposteriores. Y ahí tenemos 3 conjugados. Conjugado anatómico, conjugado obstétrico, conjugado diagonal, que son los que tienen que aprender. El conjugado anatómico, ¿de dónde a dónde va? Desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Cuánto mide? 11 centímetros. Conjugado obstétrico, ¿de dónde va? Promontorio a la cara posterior, ¿no?, de la sínfisis del pubis. Aquí hay un relieve, ¿ya? Aquí hay una prominencia que existe en la cara posterior del pubis. Hasta ahí va a ser, ¿no es cierto?, nuestro conjugado obstétrico. ¿Cuánto mide? 10,5. Conjugado diagonal,
del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. ¿Ya? Al borde inferior de la sínfisis del pubis. ¿Cuánto mide? 12 centímetros. Este diámetro es el más grande, ¿no? El conjugado diagonal. 12 centímetros. Anatómico 11. Y el más pequeño es, ¿no es cierto?, el conjugado obstétrico. ¿Cuál será el de mayor importancia desde el punto de vista, ¿no?, del nacimiento o del parto? En este caso, pensemos que el diámetro más pequeño que exista es el que se va a oponer, ¿no es cierto?, al pasaje del feto a través del canal. Por tanto, si el feto vence ese diámetro más pequeño, ¿no?, es posible, es factible, ¿no?, que el feto pueda seguir su camino, ¿no?, en el canal del parto. Entonces, desde el punto de vista obstétrico, ¿cuál es el más importante de estos tres? Conjugado obstétrico. Por eso recibe esa denominación, ¿no?, obstétrico. Porque si es el más pequeño, ¿no es cierto?, es el que tiene que atravesar el feto para que de nada me sirve que tenga un conjugado diagonal que mide 12, ¿no es cierto?, si existe uno que es más pequeño que no le va a permitir, no seguir ese paso si el feto también, ¿no?, tuviera esa dimensión, por ejemplo, de 11 centímetros o de 12. Bueno, entonces, ahora, dentro de la valoración, dentro del examen que hacemos, ¿no?, clínico, vamos a ver de que ninguno de los diámetros que he mencionado en una paciente los puedo llegar a medir. Cuando hacemos el tacto vaginal, ¿no?, es difícil que yo piense que haciendo el tacto yo voy a medir el transverso anatómico, transverso útil, los oblicuos, ¿no es cierto?, conjugado anatómico, obstétrico, no los voy a poder medir. El único que podría medir, ¿cuál es? Conjugado diagonal. Ese sí lo podría intentar medir. Porque cuando hacemos el tacto vaginal, vamos a ver de que la mano que hace el tacto la orientamos tal cual estamos mostrando en la pantalla o en la pizarra, donde el índice y el medio están extendidos. El, ¿no es cierto?, meñique y el anular están flexionados. ¿Cómo está el pulgar? Está extendido, perpendicular al índice, ¿no es cierto? Y es la manera con la que hacemos el tacto, ¿no? Con una analogía decimos, ¿no?, para hacer tacto, la mano ¿cómo se coloca? Como una pistola. Y es así como hacemos el tacto vaginal. Y cuando hacemos el tacto vaginal en la pelvis, es lógico pensar, ¿no es cierto?, ¿qué dedos van a ingresar al canal del parto? El índice y el dedo medio. El pulgar no va a ingresar. ¿No es cierto? No va a ingresar. Y es la razón por la cual ustedes tienen que aprender a medir la distancia desde el pliegue del pulgar, ¿no es cierto?, hasta el dedo medio, que es la mayor distancia. Y saber cuánto mide su, ¿no es cierto?, su mano. Porque si yo conozco, el mío mide 11, por ejemplo. 11. ¿Ustedes creen que al hacer el tacto voy a llegar a tocar el promontorio? No. ¿Cuánto mide la distancia para llegar al promontorio? 12 centímetros. Porque hemos dicho, el conjugado diagonal mide 12 centímetros. Por lógica, no tendría que llegar a tocar. Ah, pero alguno de ustedes podrá, tal vez, ¿no es cierto? Tendría que medir su mano y saber. Y algunos sí, seguramente va a tener la distancia de 12. Pero resulta también que cuando examinamos a la paciente, no valoramos una pelvis ósea. La paciente tiene tejido blando, que te va a dificultar todavía, porque ni siquiera mis 11 se van a acercar, porque no voy a poder ni siquiera llegar, ¿no es cierto?, a aproximarme al promontorio. Porque hay tejido blando que rodea esa estructura ósea que peor todavía me va a alejar más todavía de la posibilidad de tocar el promontorio. En términos generales, no deberíamos llegar a tocar el promontorio. Bueno, pero en algunos casos podría ser, cuando la pelvis se vuelve más estrecha, ¿no es cierto?, más estrecha. Y es la razón por la cual hay que aprender a conocer nuestra propia mano, ¿no? Hay que medir. Bueno, entonces, de los tres diámetros o conjugados, ¿cuál puedo medir? El conjugado diagonal. Podríamos llegar a medir. Porque si yo toco promontorio, ¿cuánto mide mi conjugado diagonal? 11, porque les acabo de decir que la distancia mide 11. Y ahora, ¿para qué me sirve esos 11? Porque a partir del conjugado diagonal puedo estimar cuánto mide mi conjugado obstétrico. ¿Y cómo voy a medir? Pues restándole 1.5 centímetros. Entonces, ¿cuánto mediría si yo lograra tocar promontorio? ¿Cuánto mediría el conjugado obstétrico de esa paciente? ¿Cuánto? 9.5, ¿no? 9.5. Entonces ahí podría estimar, ¿no?,
¿Cuánto mide? Y si mide 10 centímetros mi distancia de mi pulgar hacia el medio y toco promontorio, 8.5, ¿no? 8.5. Pensar que un feto que tenga un diámetro de 8.5 para pasar la pelvis no es factible, no va a poder atravesar. Entonces, podríamos, ¿no es cierto? Podríamos estimar o calcular entonces el conjugado diagonal, el conjugado obstétrico a partir del conjugado diagonal, ¿no? ¿Cómo? Restando simplemente 1.5. Y eso es lo que hacemos en la pelvimetría interna, aproximaciones. Hacemos una valoración que no es exacta, no es precisa, pero que tratamos de aproximar algunas dimensiones, que eso lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Y vamos a recordar este capítulo para poder, ¿no es cierto?, explicar qué se hace en el tacto vaginal al valorar la pelvis, ¿no? Y determinar si es una pelvis favorable a un parto o no. Bueno, sin embargo, antiguamente teníamos una especie de compases, que los llamábamos pelvímetros externos, que ayudaban a medir distancias, ¿ya? Entonces ya estos pelvímetros ya son parte de la historia, ¿no?, de la medicina, ya no los usamos. ¿Cómo valoramos la pelvis? Mediante la valoración, ¿no?, de la pelvimetría interna, mediante el tacto vaginal. Así valoramos. Pero antes se podría valorar de manera externa usando, ¿no?, estos pelvímetros y tratar de hacer determinaciones. Por ejemplo, ¿cómo se podría calcular de otra forma el conjugado obstétrico? Mediante pelvimetría externa, midiendo la distancia desde la apófisis espinosa de la quinta lumbar hasta la sínfisis del pubis. A esta distancia se lo llama diámetro de Baudeluc. Este diámetro de Baudeluc en promedio mide alrededor de los 20 centímetros. Mide alrededor. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hacía al medir el diámetro de Baudeluc? Restarle 9.5 centímetros como una constante, ¿ya?, que corresponde al tejido blando que había hecho mención hace rato. De tal manera que si tengo, ¿no es cierto?, los 20 menos 9.5, ¿cuánto me da? Los 10.5, que en promedio es lo que habíamos determinado, ¿no es cierto?, para hablar del conjugado obstétrico, ¿no es cierto?, obstétrico. Si tuviera un diámetro de Baudeluc, por ejemplo, de 17 centímetros, ¿cuánto sería su conjugado obstétrico de esta paciente? ¿17 menos 9.5? ¿Cuánto es? 7. 7.5. 5 y 5, 10. 17, ¿no? 7.5. Ya. Me van a ir acompañando en los cálculos con sus celulares o con su calculadora. ¿Por qué? Porque en el examen van a tener cálculo, van a hacer ejercicios, van a tener calculadora. Prohibido traer celulares. En el examen, primer examen, me van a calcular edad gestacional, pesos, edad gestacional, ¿no es cierto? Y algunos fecha probable de parto, algunos ejercicios. Tienen que tener calculadora. El primer examen es con varios ejercicios de cálculo. Entonces, háganlo, ejercítense con el celular, pero en el examen prohibido celulares. Son calculadores que tienen que traerse. Y prohibido prestarse equipos del compañero que están en examen. Están en examen. Bueno, entonces es una manera, ¿no es cierto?, de poder estimar, de poder aproximarnos, que a manera, ¿no?, de recordatorio lo mencionamos, porque en realidad hoy la valoración que vamos realizando, ¿no?, es por pelvimetría interna. Si bien antes se utilizaba incluso la radiografía, se utilizaba, ¿no?, la pelvimetría externa, pues actualmente es el tacto vaginal el que nos va orientando, ¿no?, hacia una valoración obstétrica. Orificio de entrada, estrecho superior hemos dicho, ¿no? Orificio de salida, estrecho inferior. Lo que estaba en medio, estrecho medio o excavación, ¿no? O excavación. Este estrecho medio o excavación es un cilindro donde todos sus diámetros miden aproximadamente lo mismo. ¿Cuánto miden? 12 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide los diámetros antero-posteriores en el estrecho medio? 12. Transversos, 12. Oblicuos, 12. Prácticamente miden todos los diámetros 12 centímetros. Sin embargo, es importante recordar que en esta excavación hay una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Espina ciática. La espina ciática, ¿no es cierto?
hay una estructura que hace prominencia, ¿ya? Y que hace relieve hacia la pelvis, como estamos observando tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué va a provocar eso? Que ahí, ¿no es cierto?, se estrecha la pelvis, ahí se estrecha. Si bien todo es un cilindro y todo mide 12, pero aquí encontramos que hay una ligera reducción, ¿ya? Y esa reducción va a corresponder al diámetro biciático, diámetro que va de espina ciática a espina ciática, ¿ya? Que mide 11 centímetros. Entonces, ¿cuál es la parte más estrecha de esta porción de la pelvis? El diámetro biciático. Razón por la cual las espinas ciáticas no son la misma, no son iguales en el varón que en la mujer. En la mujer son apenas, ¿no es cierto?, marcadas, son poco prominentes. En el varón son bien puntiagudas, son bien grandes. Lo que hace que la pelvis del varón, ¿no es cierto?, este diámetro sea mucho más difícil, ¿no?, de pasarlo. Por tanto, este es un obstáculo que también vamos a encontrar en el momento, ¿no?, del parto. Las espinas ciáticas. Y hay que aprenderlas a valorar, hay que aprenderlas a tocar, ¿no es cierto?, mediante el tacto vaginal. El diámetro biciático, entonces, ¿cuánto mide? 11 centímetros, ¿no? Que es el que me interesa que aprendan de este segmento, ¿no?, de la pelvis. Bueno, es lo más importante que hoy vamos a destacar. ¿Cómo se llamaba el orificio de salida? Estrecho inferior. Y el estrecho inferior en realidad tiene la forma de un rombo. Si ustedes se fijan, puedo formar, ¿no es cierto?, un rombo considerando estructuras como la sínfisis del pubis hacia adelante, el vértice del coxis hacia atrás, ¿no?, y las tuberosidades isquiáticas hacia los lados. Entonces, hay una línea que va a unir ambas tuberosidades isquiáticas, ¿ya? Este diámetro bi-isquiático, ya no es biciático, ¿no?, bi-isquiático, mide igualito que el diámetro biciático, mide 11 centímetros, ¿ya? Entonces no es muy difícil aprender. ¿Cuánto mide el biciático? 11. ¿Cuánto mide el bisquiático? 11. Que son los dos diámetros transversales que tengo que aprender, o sea, estrecho medio y estrecho inferior, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué hacemos con este diámetro bisquiático? Nos está dividiendo el rombo en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿no es cierto? Bueno, entonces es equidistante, ¿no?, al pubis y al coxis, el diámetro bi-isquiático. Y es el que me interesa, ¿no es cierto?, a la hora de poder aprender ya la pelvimetría. Ahora bien, hay que recordar de esta porción o este orificio de salida el diámetro antero-posterior. En este caso, por ejemplo, estoy viendo una distancia o un diámetro que va ¿dónde? Del borde inferior de la sínfisis del pubis ¿a dónde? Al vértice del coxis, ¿no es cierto?, al coxis. ¿Cómo se va a llamar este diámetro? Subcoxi subpubiano, considerando las estructuras que está uniendo, ¿no es cierto? Subcoxi subpubiano. Ese diámetro es estrecho, ¿ya? Considerando entonces este diámetro subcoxi subpubiano que mide 9 centímetros, puede dar dificultad al feto, ¿no es cierto?, en el momento del desprendimiento o el pasaje, ya en la salida, ¿no?, del canal de la pelvis menor. Entonces, ¿qué fenómeno vamos a encontrar? Que cuando el feto está ya saliendo, cuando el feto está desprendiendo, ¿no es cierto?, la cabecita, empuja el coxis hacia atrás. Este fenómeno se llama retropulsión. La retropulsión es un desplazamiento del coxis, ¿no es cierto?, hacia atrás. De tal manera que ahora el diámetro no va a ir hacia el vértice del coxis. ¿Hacia dónde se va a ir? Hacia el vértice ¿de quién? Del sacro. ¿Ya? De tal manera entonces que ahora el diámetro, si se dan cuenta, está más grande, ¿no es cierto? Está más grande. Y eso me permite entonces que el feto, ¿no es cierto?, pueda atravesar y salir por la pelvis menor, porque ahora está utilizando otro diámetro. Ya no el subcoxi subpubiano, ahora el subsacro subpubiano. ¿Cuánto mide? 11 centímetros. Es mucho más grande, ¿no es cierto? Es mucho más grande. Si se dan cuenta, biciático 11, bisquiático 11, el subsacro subpubiano 11 centímetros, que son diámetros importantes para poder atravesar, ¿no?, la pelvis. El subcoxi subpubiano es reemplazado entonces por el subsacro subpubiano. ¿En qué momento? En el momento, ¿no?, del expulsivo, en el momento del desprendimiento de la cabeza, que empuja el coxis hacia atrás, ¿no? ¿En qué fenómeno hemos dicho? En la
retropulsión, ¿no? Retropulsión. Razón por la cual ese aspecto es importante, considerando que hay pacientes que llegan a la emergencia, ¿no? En trabajo de parto y nos dicen, doctor, yo me he caído de niña y me he fracturado el coxis, ¿no? Me he fracturado el coxis. Quisiera que me hagan la cesárea. Y hay muchos colegas que no les quieren operar. Pero si hay una fractura, ¿no es cierto?, a nivel de este hueso, que estamos viendo que es importante cuando hacemos mención de aumentar el diámetro, ¿no es cierto?, anteroposterior del estrecho inferior, estamos cometiendo un error de no considerar este aspecto, ¿no? Frente a una lesión, a una fractura del coxis, hay que pensar nomás en una posibilidad de que el parto tal vez no sea lo más recomendable, ¿no es cierto?, y sea la cesárea la opción que se tenga que elegir. Porque necesito que el coxis se me desplace, se me vaya hacia atrás, ¿no es cierto?, para que me aumente el diámetro y favorezca la salida. Y cambiemos el diámetro. Durante el embarazo, el diámetro antero-posterior del estrecho inferior, ¿cómo se llama? Subcoxi, subpubiano. Durante el periodo expulsivo en un parto, el diámetro antero-posterior, ¿cuál es? Subsacro, subpubiano, que es mucho más grande. Es mucho más grande. Y le va a permitir pasar al feto, ¿no? Y bueno, entonces, eso es lo más importante del estrecho inferior que tenemos que asimilar. Y otro aspecto que tienen que ir recordando es este. En la pelvis vamos trazando líneas imaginarias, ¿ya? Que los denominamos como planos de Hodge, que son los planos que vamos a utilizar para estimar, ¿no?, el descenso que va a ir teniendo la cabeza en el progreso de un parto. ¿Cuántos planos de Hodge hay? 4. Como pueden ver en este corte sagital, ¿no? Aquí veo el primer plano de Hodge, ¿de dónde va? Desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Está coincidiendo con qué diámetro? Conjugado anatómico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces está coincidiendo con el conjugado anatómico. Sin embargo, aquí lo voy a utilizar como referencia para el descenso de la cabeza y lo voy a llamar, ¿no es cierto?, como primer plano de Hodge. Del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Segundo plano de Hodge, borde inferior de la sínfisis del pubis, cuerpo de la segunda vértebra sacra. Hacia atrás va hacia el cuerpo de la segunda sacra. Tercer plano de Hodge, ¿qué estructura estoy encontrando? Espinas ciáticas. El tercer plano de Hodge está a la altura ya de las espinas ciáticas, que correspondería en realidad, ¿no es cierto?, correspondería en realidad a la articulación que une, ¿no?, a la tercera con la cuarta vértebra sacra. Aunque el Schwartz nos dice a la articulación entre la cuarta y la quinta sacra, así nos menciona. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra el tercer plano de Hodge? A la altura de las espinas ciáticas, que correspondería a la articulación de la tercera con la cuarta sacra, ¿no es cierto? Bueno, cuarto plano de Hodge es una línea paralela ya al tercero, pero que corresponde al vértice del coxis, ¿ya? Entonces, estos planos de Hodge me van a ayudar a establecer, ¿no?, cómo está descendiendo la cabeza. Aquí veo una imagen, por ejemplo, ustedes se fijan la cabeza, que va a ir, ¿no es cierto?, bajando en la pelvis. Probablemente cuando hacemos el tacto vaginal, reconocemos esta parte, ¿no?, la parte más descendida, la parte más declive, lo más bajo, ¿no es cierto?, eso es lo que tocamos. Pero si voy desplazando mis dedos, seguro que puedo llegar al punto o al plano que realmente quiero tocar, los parietales. El descenso de la cabeza no se estima en relación a la parte más declive, a la parte más baja, sino a la altura donde se encuentran ¿quiénes? Los parietales. Ahí me interesa. ¿Ya? Entonces, imagínense que la cabeza, por ejemplo, del bebé llegue de esta manera a este plano. ¿En qué plano de Hodge estará? ¿Segundo o tercero? Segundo, porque los parietales están a la altura, ¿cierto?, de ese plano. Pero es que aquí está abajo, a las espinas ciáticas, sí, pero nuevamente insisto, el punto donde nos va a decir en qué plano está es la altura del diámetro biparietal, o la altura de los parietales. Estaría el segundo, ¿no es cierto? Probablemente
eso lo vamos a ir recordando nuevamente, pero de momento recordaremos cómo están orientados esos 4 planos de Hodge, ¿ya? Esto es lo que utilizamos nosotros, los planos de Hodge. Sin embargo, no es la única manera, ¿no es cierto?, de describir el descenso de la cabeza. En partograma vamos a ver que hay la palpación abdominal, cuando hablamos de quintos, cuando hablamos de los quintiles, que eso aquí en Bolivia no lo usamos. Seguimos nosotros utilizando planos de Hodge. Es que la OMS no quiere que hagamos tantos tactos y nos recomienda usar otra escala, otra forma de evaluar, que son los quintos, que son los quintiles, mediante la palpación del abdomen de la cabecita. Bueno, pero como seguimos usando planos de Hodge, hay que aprenderlos. No es la única escala que podemos utilizar. Hay la escala norteamericana que utiliza, ¿no?, los planos de Delis, que así se llaman, los planos de Delis, que nos habla, ¿no es cierto?, en función de planos que van desde el menos hacia el más, considerando que una relación o una analogía de los planos de Delis con los planos de Hodge nos puede ayudar un poco, ¿no?, a entender cómo es la nomenclatura. Valga decir, el plano menos 4 de Delis corresponde al primer plano de Hodge. El plano menos 2 de Delis corresponde al segundo plano de Hodge. El plano 0 de Delis corresponde al tercer plano de Hodge. El plano más 4 de Delis corresponde al cuarto plano de Hodge. Entonces, es otra nomenclatura, ¿no es cierto?, que ellos pueden utilizar. Sin embargo, en nuestro medio, ¿cuál utilizamos? Planos de Hodge. Y es lo que hay que aprender, ¿no es cierto? Los planos de Hodge los tienen que dominar, los tienen que recordar. ¿En función de qué? Por ejemplo, si los parietales están a la altura de la espina asiática, ¿en qué plano de Hodge están? Tercer plano de Hodge, ¿no? Y eso vamos a ver que nos va a guiar. Porque si los parietales están por arriba de las espinas asiáticas, ¿en qué plano podría estar? Probablemente en el segundo, ¿no es cierto? Probablemente en el segundo. Y si el parietal está debajo de la espina asiática, cuarto, ¿no? Porque a la hora de hacer tacto, esas líneas imaginarias yo no las puedo valorar. Pero ¿qué estructura sí la puedo reconocer? Las espinas ciáticas. Y ellas me están dando una pauta para saber dónde está el tercer plano de Hodge, ¿no es cierto? Y poder estimar dónde están los otros planos. ¿Ya? Entonces, como les decía, la valoración que actual se hace es con el tacto vaginal, ¿no? Aunque ahora incluso hasta con ecografía se pretende ver, ¿no?, el progreso de un parto en el sonopartograma, por ejemplo. La ecografía está ganando mucho terreno. ¿Pero qué es el problema? Que no todos manejan ecografía, ¿no es cierto? Y lo que limitaría su aplicación en la práctica real, ¿no es cierto? Pero se hace mención incluso del sonopartograma para monitorizar un parto. Bueno, a ver, ¿qué es la curva de Carus? Cuando escuchen curva de Carus, estamos hablando de un eje, ¿ya? El eje pélvico, que no es más que la unión, ¿ya?, de los puntos medios de los 3 estrechos que he mencionado. El centro del estrecho superior, el centro de la excavación o estrecho medio, el centro, ¿no?, del estrecho inferior, y los voy uniendo. ¿Y qué me dibuja? Una curva, ¿no es cierto?, cóncava hacia adelante, que les había dicho. Y esa es la orientación que sigue el eje pélvico. Es curvo, es cóncavo. Dice, ¿no?, el canal del parto se acoda hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia adelante. Eso hemos dicho por la diferencia, ¿no?, de las paredes del sacro y del pubis, ¿no? Entonces, esa es la curva de Carus, es el eje pélvico. ¿Cómo puedo ir estimando, ¿no?, la dirección, la orientación que tiene? Uniendo, ¿no?, los puntos centrales, ¿no?, de los 3 estrechos. Y ahí más o menos sé cómo va a orientar. Y aquí vemos un gráfico como me muestra, ¿no?, que tiene esa orientación en el canal del parto. El canal del parto tiene un codo hacia adelante, ¿no?, que debe seguir, y el feto sigue ese camino para el nacimiento, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver en el mecanismo de parto, pues, en el parcial que corresponde. Todo lo que nos interesa es familiarizarnos con la pelvis de la mujer, que la llamamos pelvis ginecoide. Si ustedes se acordarán, cuando hablamos de ginecoide hacemos referencia a la mujer. Si hablamos de androide hacemos referencia al varón, ¿cierto?, al varón. De tal manera entonces que lo que nos interesa es conocer, ¿no?, la pelvis de mujer, porque es la que va a permitir el parto. Y esto lo vamos a describir en pelvimetría cuando hagamos la valoración obstétrica, ¿no?, en el tema correspondiente.
¿Por qué? Porque nos interesa aprender a reconocer, ¿no es cierto?, una pelvis ginecoide. Pero, ¿será la única pelvis que existe? No. Ya, dentro de lo más básico, la clasificación más básica hace mención de 4 tipos de pelvis. ¿Ya? Ginecoide, que es la característica, ¿no?, de la mujer, la que va a ser óptima, ¿no?, para el parto vaginal. Se hace mención a la pelvis androide por su semejanza a la pelvis del varón. ¿Ya? ¿Qué características tiene la pelvis androide? Es simétrica, tiene una armonía similar al de la mujer. Pero ¿cuál es la característica? Que es pequeña. Sus diámetros son más pequeños que en la pelvis ginecoide. Después es simétrica esta pelvis, no hay una desproporción como las otras dos. La platipeloide, como su nombre dice, ¿no?, plana, ¿no?, la pelvis plana. Para que la pelvis sea plana, ¿qué tiene que pasar? Los diámetros anteroposteriores tienen que estar disminuidos, ¿no es cierto? Tienen que estar reducidos. Entonces, ¿qué característica tiene la pelvis platipeloide? Diámetros anteroposteriores disminuidos, ¿no?, reducidos. Hablamos de una pelvis antropoide. En la pelvis antropoide vamos a encontrar que el diámetro transverso es el que está disminuido. Por tanto, sus diámetros anteroposteriores son mayores en relación a los transversales, ¿no es cierto?, en cuanto a la proporción. ¿Ya? Lógicamente no van a ser favorables, ¿no?, para un parto, ni la androide, ni la platipeloide, ni la antropoide. Porque la que está favorable para el parto, ¿cuál es? La ginecoide. Pero mucho dependerá del tamaño del niño también, ¿no es cierto? Porque si es un pretérmino, porque si es un niño con restricción de crecimiento, ¿no?, pues podría pasar por una pelvis tal vez androide, ¿no? Podría serlo, ¿por qué no? Pero no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual. Entonces no se olviden, la androide es simétrica, ¿no?, solo que es más pequeña. La platipeloide, ¿qué diámetros están reducidos? Anteroposteriores, ¿no? Es más plana, ¿no? Y la antropoide, transverso, ¿no? Transverso. Bueno, básicamente eso. Seguramente cuando ya lleven perimetría, ¿no?, y repitan y una y otra vez, vamos a comprender, ¿no?, las características de una pelvis ginecoide. Porque lo que nos interesa en la pelvis ginecoide es que el ángulo subpúbico sea mayor a 90 grados. ¿Ya? Que el ángulo subpúbico sea mayor a 90 grados. Que la excavación sacra sea profunda. El sacro no es plano, el sacro es cóncavo. El sacro no es convexo, no es plano, es cóncavo. Excavación sacra profunda. El sacro tiene que ser cóncavo, eso me interesa. Las espinas ciáticas, ¿cómo tienen que ser? Poco prominentes. Apenas las tengo que sentir, como un pequeño relieve cuando hago el tacto vaginal. Las paredes pélvicas, ¿cómo tienen que ser? Separadas, ¿no es cierto? Poco convergentes. Poco convergentes. ¿Ya? Y la distancia mínima que tiene que haber de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática debía ser de 9.5. Sabiendo que en la estructura ósea hemos dicho que eso mide 11. El diámetro bisquiático, ¿se acuerdan? Hemos dicho 11. Para un parto, considerando el tejido blando, lo mínimo que debería medir la distancia de tuberosidad isquiática a tuberosidad debe ser de 9.5. 9.5. Porque si es menos va a ser difícil que el parto progrese. Y es por eso que cuando te dicen describa una pelvis ginecoide, ángulo subpúbico mayor a 90 grados, excavación sacra profunda, espinas ciáticas poco prominentes, paredes pélvicas poco convergentes, diámetro bisquiático mayor a 9.5 centímetros, compatible con pelvis ginecoide. Y es lo que a mí me interesa desde el punto de vista clínico. Porque cuando ustedes llevaron anatomía, te han enseñado, ¿no es cierto?, que hay muchas diferencias. Porque consideras, ¿cuál es la pelvis más pesada? ¿Del varón o de la mujer? Del varón. ¿Ya? ¿Cómo es el estrecho superior en el varón? Dice, ¿no? Tiene la forma de un corazón, dice, ¿no? ¿Cómo es la forma del estrecho superior en la mujer? Ovalado, ¿no es cierto? Ovalado. Ya, eso es muy importante que me han enseñado. ¿Cómo es el agujero obturador en el varón? Redondo, pequeño, ¿no es cierto? En cambio la mujer o es triángulo o es ovalado. O es ovalado. ¿No? ¿Cómo están los huesos ilíacos en la pelvis mayor?
está, ¿no es cierto?, más abierto, ¿no es cierto?, más amplio, considerando que el varón, ¿no es cierto?, está mucho más cerrada esa pelvis. Comparando las dos pelvis, pues hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Pero desde el punto de vista obstétrico es lo que les he mencionado, ¿no es cierto?, lo que tenemos que aprender. Bueno, entonces ahí viene justamente el poder recordar esos aspectos, sobre todo, ¿no?, en la pelvis. Después vamos a ver la perimetría, cómo se va valorando. ¿Ya? Los diámetros, sobre todo este capítulo, los diámetros son los que nos interesan. Los diámetros son los que tenemos que aprender bien. ¿Requiere memoria? Sí, porque son valores, ¿no? Valores. Y aquí viene lo más pesado, ¿no?, del capítulo de hoy. El canal blando del parto. Porque he dicho ahí dos componentes, ¿se acuerdan? Dije óseo y canal blando, ¿no es cierto? Y la pelvis ha sido la parte ósea y no ha sido tan difícil, ¿no? El techo superior, inferior y la excavación. Ahora viene el tema del canal blando. Porque resulta que aquí consideramos una estructura, ¿no es cierto?, muscular, aponeurótica, que va a contener los órganos, ¿no?, de la pelvis y que va a constituir lo que es el piso pélvico. De tal manera que entonces aquí vemos músculos y elementos, ¿no?, fibrosos, como vamos a ver los rafes, por ejemplo, ¿no? El rafe anovulvar y anocoxígeo, por ejemplo, que son pilares en la estática, ¿no?, del piso pélvico. Y resulta que probablemente entrar al piso del perineo realmente no es bastante complejo poder describir. ¿Qué me interesa? Lo que está descrito en el Schwartz. De hecho, lo básico que contempla Schwartz en la anatomía es poder dividir, que el canal blando del parto contempla músculos y elementos fibrosos y aponeuróticos, ¿no?, que los vamos a dividir en dos grupos, o cinchas, como lo menciona el libro. Entonces hay un grupo que lo vamos a llamar precoxígeo y hay un grupo que lo voy a llamar coxígeo, para empezar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a dividir los componentes, ¿no?, del canal blando del parto? En un grupo o cincha precoxígea y en otro grupo que es el coxígeo. El precoxígeo lo voy a dividir en dos planos, un plano profundo y un plano superficial, considerando que el perineo tiene aponeurosis. ¿Ya? El plano profundo, los músculos están entre la aponeurosis profunda y la aponeurosis media. El plano superficial, ¿dónde se encontrará entonces? Entre la aponeurosis media y la aponeurosis superficial. ¿Ya? Entonces, ahí más o menos vamos entendiendo, ¿no es cierto?, que dentro de este grupo, el precoxígeo, tengo que considerar, ¿no es cierto?, que a la vez se subdivide en dos grupos entonces, profundo y superficial. ¿Ya? ¿Qué tenemos que recordar? Que el grupo que es el profundo se va a anclar o se va a insertar en este elemento fibroso, que es el rafe, ¿no es cierto?, ano-coxígeo. En cambio, el grupo superficial, ¿dónde se va a anclar? En este otro rafe, que sería, ¿no es cierto?, el ano-vulvar, que se ve hecho que es, ¿no?, pilar de la estática del piso pélvico. Pues aquí vamos a encontrar que este rafe ano-vulvar se une al ano-coxígeo a través de un componente muscular esquelético que es, ¿no es cierto?, el esfínter externo del ano. Estos son los elementos importantes, ¿no?, en la estática del piso pélvico. Y bueno, que los vamos a ir describiendo entonces en dos grupos, superficial y profundo. ¿Ya? ¿Dónde se ancla entonces el grupo profundo? Rafe, anocoxígeo. ¿Y el superficial? Anovulvar, ¿no es cierto? Anovulvar. Por tanto, si voy a entrar al grupo profundo, el elemento que no me puedo olvidar es este, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba? Anocoxígeo. Porque ahí se insertan sus músculos. Ahí se insertan los músculos de este plano. ¿Ya? En el plano profundo, por ejemplo, ¿de cuál vamos a hacer mención? Los músculos elevadores del ano. De una manera bien básica que hay que recordar, ¿dónde se van a insertar los músculos elevadores del ano? En el rafe anocoxígeo. Desde ahí se van a ir hacia adelante. Va a haber haces pubianos que son anteriores. Va a haber haces ilíacos, ¿no? Va a haber haces que van al isquio. Entonces tenemos que considerar, ¿no es cierto?, fascículos pubianos, ilíacos, isquiáticos. ¿Dónde se insertan? En el rafe anocoxígeo.
Desde ahí se van a extender. Los anteriores hacia la cara posterior, ¿no es cierto?, del pubis, pues se llaman fascículos pubianos, ¿ya? Se van hacia el hueso ilíaco, ¿no es cierto?, los fascículos medios, y se van a la tuberosidad isquiática, los fascículos posteriores. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, este elevador del ano, ¿no?, se está orientando hacia el lateral, entre el lado derecho y el lado izquierdo, y me están dejando una especie, ¿no?, de ojal al centro, que va a permitir el paso de estructuras como son, ¿no es cierto?, la uretra, lo que es la vejiga y lo que es, ¿no es cierto?, el ano. ¿Ya? Entonces nos va a permitir, ¿no?, canal vaginal también, nos va a permitir esas estructuras. Pero entonces, este es el primer elemento muscular que lo vamos a tomar en cuenta. Otro, el transverso profundo. El transverso profundo. ¿Ya? Considerando entonces que el transverso profundo, ¿de dónde a dónde va a ir? ¿No? Esta rama, ¿cómo se va a llamar? Pubis isquio, ¿no? La rama isquio-pubiana va a extenderse desde la rama isquiopubiana de manera transversal, ya, hacia la cara lateral, ¿no?, de la vagina. Hacia la cara lateral de la vagina. Ya, eso es muy importante. Podemos encontrar un músculo accesorio, músculo de Wilson, que va desde la uretra, ¿no es cierto?, hacia la rama isquiopubiana también, ¿ya? Que este es un tercer elemento que vamos a tomar en cuenta dentro de este grupo. Entonces, ¿quiénes conforman el grupo posterior? Elevador del ano, transverso profundo y el músculo de Wilson, ¿ya? Músculo de Wilson. Y aquí vemos, ¿no?, el rol importante que cumple entonces ese RAFE en cuanto a la inserción, ¿no?, de los músculos de este grupo. Plano superficial, ¿dónde se anclava? RAFE ano vulvar. Entonces ya no está aquí atrás, ¿no? Ahora está aquí adelante. Ano vulvar. Y aquí vamos a encontrar entonces la inserción de varios músculos, ¿ya? Sobre todo, es importante considerar, a ver, este plano superficial tiene un elemento muy importante que lo he mencionado hace rato, ¿se acuerdan? Les dije, el esfínter anal externo, ¿no es cierto?, que se ancla, ¿dónde? Al RAFE ano vulvar y al RAFE ano coxígeo, y queda, ¿no?, importante la estática, ¿no?, de ese piso pélvico. Entonces, este músculo cuyas fibras se van cruzando en la línea media con la del lado opuesto, que es esquelético, es voluntario, que contribuye solo con un 30% de la continencia fecal, porque el 70% ¿quién lo hace? El esfínter anal interno. ¿Ya? Pero ¿qué características tiene? Que es voluntario, ¿no es cierto? Es voluntario. Entonces, esta estructura, el esfínter externo del ano, se inserta en el RAFE ano vulvar y se ancla, ¿no es cierto?, al ano coxígeo, ¿no?, con fibras que van rodeando la desembocadura, ¿no?, del recto. Ese es el primer elemento muscular. Otro elemento muscular, aquí vemos el transverso superficial. Este se está insertando en el RAFE ano vulvar y se está yendo, ¿no es cierto?, ¿hacia dónde? Hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? Tuberosidad isquiática. Encontramos otro músculo, el constrictor de la vulva, así se lo llama al bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso es denominado constrictor de la vulva. ¿Dónde se está extendiendo? ¿Dónde se inserta primero? En el RAFE ano vulvar. Desde ahí las fibras van a ir rodeando la cara lateral de la vagina, ¿ya? Y van a terminar, ¿no es cierto?, a nivel del borde superior del clítoris. Su contracción, ¿qué va a provocar? Cesar, ¿no es cierto?, el canal vaginal. Por eso se llama constrictor, ¿no es cierto?, de la vulva. Tenemos uno más, el isquio cavernoso. Como podemos ver, este va desde la cara interna del isquio, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo del clítoris, ¿ya? Y ahí termina. Entonces, estos elementos me van a constituir, ¿no es cierto?, el plano superficial. Yo decía lo más pesado, pero estamos siendo bien puntuales, ¿ya?, con la denominación. Por lo menos, lo básico que tienen que aprender, qué músculos forman, ya, la cincha coxígea, quiénes forman la cincha, ¿no?, precoxígea. Dentro de la cinta precoxígea, quiénes son superficial, quiénes son del plano profundo, ¿no? El grupo coxígeo o la cincha coxígea. Aquí tengo que tomar en cuenta 2 ligamentos y 2 músculos que forman parte. Ya, los ligamentos, sacrociático mayor, sacrociático menor. Sacrociático mayor, ¿de dónde va? Cara lateral del sacro. Y se va a extender hacia esta prominencia que la habíamos mencionado. ¿Cómo se llama? Perdón, tuberosidad
isquiática, ¿no? Tuberosidad isquiática. Entonces el sacrociático mayor va desde la borde lateral del sacro hacia la tuberosidad isquiática. En cambio, el sacrociático menor va desde la cara lateral del sacro hacia la espina ciática que habíamos hecho mención hace rato, ¿no? Bueno, los músculos, los fascículos posteriores del glúteo mayor. Ya, entonces, fascículos, ¿no?, posteriores del glúteo mayor, que lo vamos a tomar en cuenta, pero también está el isquiococcigio. Como su nombre dice, isquiococcigio, ¿de dónde va a ir? Desde la tuberosidad, ¿no es cierto?, isquiática. ¿Ya? Entonces, desde la tuberosidad isquiática, pero también va a ir desde el ligamento, ¿no?, sacrociático menor, ¿ya? Desde el ligamento sacrociático menor, ¿hacia dónde? Hacia el coxis. Y algunas fibras incluso llegan al sacro, ¿no? Hacia el coxis y algunas al sacro. Entonces, estos cuatro componentes estarían formando, ¿no?, el grupo coccigio que habíamos hecho mención hace rato. Dos ligamentos, dos músculos que hay que recordarlos para poder, ¿no es cierto?, completar la formación, ¿no?, del canal del parto, ¿no? Bueno, probablemente el piso pélvico sea mucho más complejo, ¿no es cierto?, describirlo en detalle. Pero es lo mínimo que hay que aprender en esta etapa, sobre todo los diámetros para avance, ¿listo? Voy a mandarles en el WhatsApp los libros digitales que se he mencionado hoy día y mañana, hasta mediodía lo van a tener, para que puedan en algún momento consultarlos, sobre todo las guías, las normas, y los libros digitales también, ¿no?, para poder revisarlos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Vamos.